Voy a tratar de ser breve y conciso por el tiempo. En este foro, en la parte que nosotros estamos discutiendo, se habla de construcción de la paz desde la familia y también desde la educación. Yo me quiero concentrar en esta parte de construir la paz desde la educación. No puede haber paz si no hay otros dos principios que vayan de la mano de esta. Para mí, una sociedad que construye la paz, que no solo es la ausencia de conflicto, como bien lo sabemos, es como una cuerda gruesa en donde tiene trenzadas tres cuerdas. Sí, por un lado la paz, pero la paz tiene que venir siempre cubierta, enredada, en el mejor de los sentidos, de verdad y de libertad, o de libertad y de verdad. ¿Por qué? Porque sin ello no podemos encontrar realmente una paz duradera. Me voy a explicar. En México, en el ámbito educativo, somos de los países que seguimos todavía teniendo un libro de texto único en primaria. Yo soy de Monterrey, como mi acento me delata, y les voy a decir una cosa. Yo toda la primaria estudié sobre lugares, héroes y sucesos a los cuales yo nunca tuve acceso ni cercanía. Yo vivía a 1000 kilómetros del castillo de Chapultepec. Yo vivía a una gran distancia de Michoacán, de Morelia, de Querétaro, en donde los libros de texto nos hablaban de la historia de nuestro país. Les soy sincero, para mí eran cosas un poco extrañas y lejanas. Yo aprendí a conocer la cultura de mi país cuando me vine a vivir a la Ciudad de México. Entonces se necesita libertad. Este tema de los libros de texto gratuito, como el mismo Cristeva Ibarrola decía, es un síntoma de las sociedades autoritarias. Entonces tiene que haber libertad en los contenidos, tiene que haber libertad también en las distintas regiones para que cada uno pueda también hacer suya su cultura y sus tradiciones. Y hablando de verdad, nuestro país tiene, si nos basamos a que nuestro país existe desde 1521, yo soy de la idea, como muchos, de que realmente existe desde 1531, que es cuando se realizan las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí realmente desde ahí existe la mexicanidad, pero vamos a pensar que desde 1521 tenemos 500 años justo como una nación independiente. Bueno, digo como una nación, no como un estado, pero sí como una nación. Independiente solo tenemos 200. Fíjense nada más, en los libros de texto, hablando de verdad, en los libros de texto nos pasamos de 1521 con la caída de México Tenochtitlan a 1810 con el grito de la independencia del cura Hidalgo. Si ustedes se fijan, y lo poco que se llega a mencionar de estos 300 años del virreinato es principalmente para hablar mal de lo que ocurrió. Si sacan la proporción, estos 300 años de la historia de nuestro país es el 60% de vida que tiene nuestra nación de existencia, el 60%, y no aparecen en los libros de historia, con todas las luces, con toda la cultura, con todos los valores, con toda la unión que también hubo entre las distintas culturas y razas, y eso se ha olvidado. Hoy todavía seguimos viviendo parte de estos problemas, en donde como sociedad sigue habiendo buenos y malos, sigue habiendo indígenas contra, digamos, gente que son de alguna manera, ya no se les llama criollos, pero ahora son fifís, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que entrar también en un camino de verdad y de libertad, si queremos realmente construir la paz. Y esto pasa con dos recomendaciones muy concretas: que se quite el libro de texto único, y dos, que hagamos una revisión histórica serena y completa de los 500 años de la historia de nuestra nación, en donde estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar como hermanos
y que compartimos una historia en común mucho más cercana de lo que pensamos, distinta a la historia oficial. Ya les haré de mi siguiente alocución una recomendación de un sitio que evalúa las posturas de los candidatos con relación a algunos de estos aspectos que les estoy mencionando. Red Familia, la sinergia, el pacto educativo, tender lazos. Nadie puede educar solo, nadie debe ser educado solamente por una sola persona, una sola corriente o una sola institución. El pacto educativo global, nos dice el Papa Francisco, nos llama a toda la aldea, así le dice, a la aldea global, a educarnos, a formarnos, a cuidarnos, a entrar a esta dinámica de atención, antes que nada a la persona, que es la única que tiene la grande dignidad humana. Mario, te escuchamos. Sí, padre, muchas gracias. De hecho, hasta hace algunos años, al menos cuando yo era pequeño, sí se tenía una gran conciencia de que a los hijos, también la sociedad tenía a los niños, tenía una cierta responsabilidad de educarles. Era bien visto que un adulto, cualquiera que esté fuera, le llamara la atención a un niño y ningún padre le reclamaba, si lo hacía de buenas formas, le daba la razón al adulto, ¿no? Por haberle corregido a su hijo, si había cometido algún atropello o alguna grosería. Hoy quiero ver que un papá se atreva a regañar al hijo de alguien más y acabará seguramente en derechos humanos o casi en la cárcel, ¿no? Es decir, se nos ha quitado de la cabeza esta idea que el Papa cita, que es muy conocida, de las aldeas africanas, de cómo al final los niños, como bien dijo usted, no se educan solos y toda la aldea, si bien tiene sus padres, saben que es responsabilidad de todos los que ahí habitan, de que las nuevas generaciones sean generaciones que sean socialmente educadas, que puedan vivir en comunidad respetando las reglas de esa comunidad, viviendo de manera virtuosa, aportando al bien común de esa comunidad. Y hoy parecería con este individualismo exacerbado en donde se trata a las personas como solamente individuos aislados y no como miembros de una familia, pues vemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, la ausencia del padre. Hoy en nuestro país, la tercera parte de las familias son educadas por la madre solamente, sin la presencia del padre, con lo cual hay que reconocerles a la gran mayoría de ellas la labor maravillosa y esforzadísima que hacen, ¿no? De hacer el papel de ambos y además de ser proveedora. Sin embargo, también hay que decir que el papá no sobra. En las cárceles federales de nuestro país, más del 90% de los que están en la cárcel vienen de hogares sin padre. La figura paterna, y aquí quiero recalcar, está muy estudiada por los psicólogos, por muchos psicólogos y pedagogos. En las primeras etapas de la vida del niño, representa a la ley y a Dios. Entonces imagínense una sociedad donde los ciudadanos crezcan sin ley y sin Dios. Por supuesto, la madre aporta otras cosas hermosísimas y muy necesarias también. Pero aquí yo como hombre hago el énfasis de que la presencia masculina y del padre es fundamental para que en la psique y en la espiritualidad del niño se queden grabadas la ley y Dios. Tenemos que salirnos de la cultura política de estampitas que decía don Carlos Castillo Peraza, en donde siempre hay buenos, hay malos, y en donde caricaturizamos nuestra historia y nuestro pasado y nuestro presente, nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer es justo encontrar que podamos revisar y que se nos permita a los expertos, yo soy pedagogo, pero también a los padres de familia revisar los contenidos de los libros de texto, actualizarlos. Es una recomendación práctica, que rescatemos toda la historia del país, no solo 200 años, sino los 500 años de historia, con sus luces y sus sombras. Y les invito a todos, de una manera muy práctica, reforzar la invitación a que se metan a sabervotar.mx, que ahorita serán evaluaciones en 10 áreas temáticas de todos los candidatos a los distintos puestos de elección popular,
terminando la elección se convertirá en saber observar, que es para justo seguir participando y seguir siendo corresponsables de lo que se va realizando. Por ejemplo, en la página Saber Votar en el ámbito de educación se habla de el derecho preferente de los padres a elegir la educación de nuestros hijos, si el candidato está de acuerdo con esto o no. Se habla de, por ejemplo, el que si está de acuerdo en que el Estado tenga sean los únicos, ¿no? En educar a los maestros en las normales, o ya se debe esto de liberalizar, ¿no? Que tengan el Estado el monopolio o no. Se habla también, por ejemplo, de la evaluación periódica de los niños, que como saben ya se quitó, y eso ayudaría muchísimo también. Entonces, pues métanse entre otras páginas, sabervotar.mx, ahí van a encontrar lo que piensan los candidatos y lo que proponen en temas de vida, en temas de educación y en otros 8 temas fundamentales para que puedan decidir bien su voto. Que no sea solo un voto útil, sino un voto bueno, un voto valioso.